Vamos a leer un salmo en el que David refleja muchos de los atributos de nuestro Dios, a los cuales nosotros podemos acogernos como promesas. Sí, el hecho de que Dios sea de una determinada forma, del carácter de Dios, eso hace que los beneficios de ese carácter estén ya en nuestra vida como una promesa, ¿vale? Así que leeremos el Salmo 103, os invito a abrir la palabra en el Salmo 103. Y vamos a leer la parte que nos habla de la gran compasión que Dios tiene a los suyos y de esa enorme paciencia con la que Él nos trata, ¿vale? Así que leemos en el Salmo 103, vamos a leer los versículos desde el 8 hasta el 14. Del 8 al 14. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre para con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro, que somos polvo, como traduce Valera. Dios, por su gran amor con sus hijos, como un padre, es enormemente compasivo con sus hijos. Él es consciente de que nosotros no somos más que polvo, que somos frágiles, que somos débiles, a pesar de nuestro enorme orgullo. Como Padre tierno que es, Él trata de entendernos y también es paciente. Dice la palabra que Él es lento para la ira, ¿verdad? Lento para airarse. No se enoja rápidamente con nosotros. Nos da margen para equivocarnos, para que luchemos contra nosotros mismos cuando estamos esforzándonos por conseguir someternos, ¿no? por conseguir seguir esos deseos de su voluntad, ¿no? No siempre tenemos pensamientos buenos y deseos buenos en nosotros, ¿verdad? Más bien podríamos decir que demasiadas veces nuestros pensamientos son egoístas, desagradables para Dios. Pero Él espera en su gran misericordia nuestro cambio. Mirad, este mensaje es un mensaje de aliento que va dirigido para aquellos hijos que están luchando por agradar a Dios, que se encuentran con la realidad de que su resistencia es débil, que se dan cuenta de que les cuesta, pero que quieren obedecer en su corazón. Para los que no están queriendo obedecer, porque alguno podría decir, no, o sea que es lento para la ira.
Qué bien, ¿verdad? Así que, bueno, ella esperará, ella, ¿verdad? Y nos podríamos querer acoger a esa promesa, pero para seguir haciendo de las nuestras, ¿no? Entonces, a ti, si estás pensando esto o se te pasa por aquí eso en tu mente, a ti te diría que Dios es lento para la ira, pero que se aira, ¿eh? Que llega el momento en el que Él se enfada, que va a llegar el momento en el que Él va a poner disciplina, si tú no estás dispuesto a arrepentirte y a cambiar de actitud. Así que vuelvo a repetir, esta promesa es una promesa para aquellos que estáis luchando, que os estáis esforzando, que veis que muchas veces no podéis, pero que está en vuestro corazón el crecer, el ser agradables a Dios, que está en vuestro deseo el seguirle. Vamos a ver un episodio en la vida de Moisés en el que él peleó con Dios antes de obedecerle. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 3. Y en el nombre de Jesús, sueño de confusión. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15. Es una lectura larga, así que quiero que las mentes de todos estén abiertas. En el nombre de Jesús atamos ese espíritu de sueño que anda moviéndose por ahí y lo echamos fuera, lo vamos a echar fuera. Vamos a despertar, nos abrimos los ojos y atendemos, ¿vale? Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15, y luego seguimos con el 4. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. ¿Quién es el ángel del Señor? Aquellos que habéis estado estudiando teología y hemos visto las pruebas en otros versículos. ¿Quién es ese ángel del Señor? Jesús, ¿vale? Entonces Jesús está manifestándose en esa zarza, ¿no? Él estando allí se le aparece entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, era la presencia del Señor, ¿no? Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés. Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, aquí nos está diciendo que Jesús es Dios, ¿no? Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también
cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Sí, le está dando una orden. Disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me rendiréis culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué le respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor y Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor y Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me dijo: yo he estado pendiente de vosotros, he visto cómo os han maltratado en Egipto, etcétera, etcétera, y les tiene que dar una explicación, ¿no? Un aliento de que les va a liberar. Sigue esta disputa de Moisés con Dios. Capítulo 4. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido, ¿Qué tienes en tu mano?, preguntó el Señor. ¿Una vara?, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor y Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te hagan caso con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo, derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado, no sé, ayer, ni de antes de ayer, ni hoy que te diriges a tu siervo. Francamente, me cuesta tanto trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien le hace
al sordo, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca y yo os ayudaré a hablar a ti y a él y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Dios dio a Moisés la orden clara de que se dispusiera a ir a Egipto. Pero tenía que hablar con Faraón, tenía que sacar a su pueblo de aquella opresión. Pero Moisés no estaba dispuesto y comenzó a poner una tras otra objeción. ¿Cuántas veces has sentido que Dios ha llamado a tu vida y te ha pedido algo de ti? Que hagas, que te dispongas, y te ha dicho que tiene un plan a través de ti, que está contando contigo para hacer algo en esta tierra. ¿Alguna? ¿Te suena la actitud de Moisés? ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo? ¿Estás ya disfrutando y deleitándote en aquello que Dios, para lo que Dios te ha llamado? ¿O has empezado a sacar la retahíla de excusas que se te pasan por la mente, escuchando muchas veces la voz del enemigo, que es el que te susurra esas frases como: ¿cómo se te ocurre? Tú no vales, tú no puedes. Pero lo mismo le estaba ocurriendo a Moisés, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito, ¿no?, todas esas excusas y vamos sobre todo a reflexionar en la paciencia que nuestro Dios tiene para con sus hijos. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dijo Moisés, ahí en el versículo 11, ¿verdad? ¿Y quién soy yo? ¿Es esto mismo lo que le has dicho a Dios? ¿Es la primera excusa ingeniosa que se te ha ocurrido cuando Dios te ha llamado a obedecerle? ¿Te has sentido indigno, indigna? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para presentarme en este caso ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés estaba en plena crisis de identidad y no se sentía capaz de nada, aunque ¿quién estaba delante de él? El Dios de los cielos manifestándose delante de él. ¿Has tenido alguna vez a Dios delante de ti? ¿Así? No sé si una zarza, pero bueno, él sabe cómo. ¿Lo has tenido así? ¿Lo habéis tenido así, a Dios manifestándose?
Así que nosotros igual somos más crédulos también que Moisés, ¿no? El Dios de los cielos delante. Pero una pregunta, ¿has visto alguna vez milagros? ¿Sí? ¿Habéis visto milagros? Sí. ¿Delante de vuestros ojos? Sí. ¿Habéis clamado cosas a Dios y Dios os las ha concedido? Sí. Y sin embargo, cuando Dios te ha llamado a hacer algo, le ha respondido lo mismo que Moisés. ¿Quién soy yo para ir y orar por esta persona y pedirle sanidad? ¿Quién soy yo? Bueno, luego vienen otras. ¿Y si no se cumple el milagro? ¿Y si no se sana? ¿Quién soy yo? Dios le respondió a Moisés lo mismo que seguramente te dijo a ti en su momento: yo estaré contigo. No eres tú quien vas a hacer solo ese trabajo. Yo mismo estaré contigo, acompañándote y haciendo lo que haya que hacer para responder lo que tú dices. El Señor ha prometido, una de las promesas que nosotros hemos recordado aquí es que el Señor está con nosotros. ¿Es verdad o no? ¿Lo crees? ¿Sí? Pues dile a ese espíritu que te quiere convencer de que no eres nadie, que el Señor de los cielos está contigo. Así que no eres tú el que vas a hacer lo que vas a hacer. Es Dios a través de ti. ¿De acuerdo? El Señor de los cielos está contigo. El versículo 13. Estoy en el capítulo 3 nuevamente, ¿vale? El versículo 13. Vuelve a aparecer otra excusa. Vuelve a aparecer otra excusa. Moisés insistió: supongamos que me presento. Supongamos que me presento. Fijaros que la incredulidad de Moisés, ¿eh? Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Aquí la incredulidad del pueblo también, ¿verdad? De los jefes, ¿no? Y Dios en su misericordia, ¿cómo hace? ¿Qué hace? Dios le da su nombre. Dios le dice que Él es el mismo que le está enviando. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo revela Dios su nombre? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Sí? Yo soy el que soy. Es decir, la existencia está en Él, ¿no? Y de ahí solemos deducir del verbo ser, que es muy probable que el nombre de Dios sea Yahweh, no Jehová, ¿verdad? Yahweh, Yahvé. Yo soy. Dios mismo revelándose, dando su nombre, ¿no? Dios siguió hablándole y dándole las instrucciones que él necesitaba, ¿no? Pues le dirás esto, y el Señor se revela a él, ¿verdad? Pero Moisés, ¿qué hace? Convencido dice: venga, va, me pongo manos a la obra. No. ¿Qué hace? Vuelve otra vez a buscar otra pega. ¿Lo has hecho alguna vez? Vuelves otra vez a buscar otra pega. Vuelves a buscar la siguiente excusa, ¿no? Capítulo 4, versículo 1. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te apareció? Aquí con claridad está ese espíritu de incredulidad obrando en el pueblo, ¿no? Ante la posibilidad de esa incredulidad en el pueblo, Dios le va a equipar de dos señales. ¿Cuáles son las señales? La de la vara y la de la mano. ¿Sí? Le dice: te voy a dar dos
señales. Y yo creo que después de que Moisés se tiene que enfrentar a esa serpiente, ¿no? Y le dice, normalmente, ¿cómo se le agarra a las serpientes para controlarlas? De la cabeza. De la cabeza. ¿Pero qué le dice Dios? ¿Agárrala? De la cola. De la cola. Moisés tenía que hacer un acto de fe y de confianza, así que él estaba como que avanzando ahí en esa lucha. Venga, voy a creerle a Dios y agarra la cola, venga, va, agarra la cola, ¿no? No sé si me picará, pero bueno, aquí está Dios, así que agarra la cola y se convierte en una vara, ¿no? Por si fuera poco, Dios en su sabiduría dice, por si este me pone excusa, le voy a dar 2 señales, no una, 2 señales. Y le dice, venga Moisés, métete la mano en el pecho, ¿no? Y sale toda leprosa. Seguramente esa señal no les gustaría al pueblo, ¿no? Porque la lepra era algo que todos subían, ¿no? Pero vuelve a darle la capacidad de sanar, ¿no? Y Dios, que es muy paciente y muy sabio con nosotros, ¿qué hizo? Si con la primera señal no te hacen caso, quizás te crean con la segunda. Fijaros si ya conocía a su pueblo y la incredulidad del pueblo, ¿eh? Quizás te crean con la segunda. Y le dice, pero si no te creen con la segunda, Dios por delante, si no te creen y si no te hacen caso después de esas 2, anda, toma el agua del Nilo, derrámala al suelo, que se va a convertir en sangre, ¿no? Vamos, como que uno dice, no puede haber más excusas, ¿no? Él da todas las salidas, de una forma o de otra, Él le capacita para hacer prodigios, milagros delante del pueblo a Moisés, ¿no? Tenía que creerle, no había excusa ya, ¿no? Que podía decir ese pueblo. Así que Moisés dice, ya, ¿qué excusa tengo, no? Bueno, ya de señales, ninguna. ¿Y qué hace Moisés? Dice, venga, va, te obedezco. ¿Qué hace Moisés? Otra excusa. Ya el Señor, eso ya se le estaba ya empezando ya a personalizándolo, ¿no? Cuando se empieza a poner la cara roja ya dices, este ya me está calentando, ¿no? Y en el versículo 10 aparece otra vez Moisés con la siguiente objeción. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es que comenzó ayer, ni antes de ayer. O sea, esto lo tengo yo súper arraigado, por si no te has enterado. Y además, hoy mismo que te estás dirigiendo, estoy hablando con Dios, ¿vale? Que tú te estás dirigiendo a mí, hoy mismo, ni siquiera contigo en la presencia, esto se me ha pasado, Mira la dificultad que todavía tengo en hablar, Dios queriendo convencer a Dios, ¿vale? Como Dios no le podía convencer a él intentando convencerle a Dios de que, pero mira la torpeza que yo tengo, ¿no? Que yo tengo. Parece que no solo Dios tiene la capacidad de ver nuestra fragilidad. Parece que no solo Dios tiene la capacidad de ver nuestra fragilidad. Él dice en su palabra y se reconoce de que somos polvo. Nosotros somos polvo, ¿verdad? Él dice, como hemos leído en el Salmo, que Él tiene misericordia porque sabe que somos frágiles. Dice en su palabra que somos polvo, ¿verdad? Pero aquí no solo Él, sino Moisés mismo. Moisés mismo también estaba mirando su propia fragilidad. Pero os voy a
a confesar una cosa. Lo más fuerte de esta situación de Moisés es que esa debilidad, esa incapacidad que Moisés veía de sí mismo, no era real. Vámonos al libro de Hechos. Guardamos todavía eso, ¿eh? Vámonos al libro de Hechos. En Hechos, en el capítulo 7, el versículo 22, está Esteban hablando sobre la historia del pueblo de Israel. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 22? Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso ¿en qué? En palabra y en obra. ¿Era qué? Poderoso en palabra y en obra. Entonces, ¿era real que tenía una dificultad tan fuerte en hablar? Eso era lo que él pensaba. Eso era lo que esos espíritus estaban convenciéndolo. No puedo hablar, soy torpe en el habla. Pero la palabra nos dice de que era poderoso en palabra y en obra. Mirad, algún día quizás hablemos de eso, pero un trauma experimentado en su vida probablemente marcó su mente, condicionándole para no ver la realidad. Y lo dejó afectado. O bien Moisés no era capaz de ver su propia capacidad y quedó completamente confundido, afectado, creyendo que él no servía ni para hablar, totalmente convencido de que él ya no podía hacer eso, o bien el trauma y lo que vivió, efectivamente después lo dejó así, sin poder hablar. La cuestión es, o mi pregunta es, ¿te has sentido alguna vez así? La gente te dice que tú vales, pero tú no eres capaz de verlo. Cuando Dios te pide que pongas en práctica esa capacidad, lo que sale de ti es te niegas. Te niegas porque tienes temor. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Algún trauma o algo en tu vida? ¿O palabras de tu familia? Hay veces que eso es terrible, cómo nos condicionan, ¿no? Palabras de nuestra familia, situaciones de temor que hemos vivido, de inseguridad que nos dejan completamente condicionados. Y no es verdad que no tengamos esa capacidad, no es verdad que no podamos hablar, no es verdad que no podamos hacer, pero lo vivimos como tal, lo vivimos como tal, y eso nos deja completamente condicionados. Sentimos temor, sentimos autocompasión, ante limitaciones reales o imaginarias. Dios sigue teniendo paciencia con Moisés y con nosotros.
y le recuerda que es Él mismo el que da la capacidad o la quita. Y luego lo consuela y lo anima, ¿verdad? Asegurándole que Él iba a estar. Otra vez le vuelve a decir, yo voy a estar, yo te voy a ayudar, yo te voy a decir exactamente lo que tienes que decir. No temas, no temas, no temas. Y Moisés se dispuso a obedecer. Versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Cuando Moisés vio que no tenía excusas, allá abrió su corazón completo delante de Dios, ¿verdad? Y le dijo, no cuentes conmigo. Ya no es cuestión de que haya problemas, es cuestión de que no quiero. Aquí la desobediencia fue total. Todo estaba asegurado para Moisés. El Dios de los cielos le daría la capacidad de hablar, le diría qué cosas tenía que decir, le daba el poder para hacer milagros y señales que respaldaran sus palabras. Dios mismo le había revelado, se había revelado delante de él y le había dado su nombre. Y Moisés desobedeció. La paciencia de Dios es grande, pero tiene un límite. La paciencia de Dios es grande, pero tiene un límite. Y como dice el versículo 14, el Señor ardió en ira contra Moisés. Pero ¿fue larga la paciencia, sí o no? Fue larga la paciencia. ¿Qué merecía Moisés por su obstinación en la desobediencia? Un rayo. ¿Sí? ¿Merecía castigo? Podría ser destrucción. Estaba hablando con el Dios de los cielos. Con el Dios de los cielos. Con el Dios de los cielos. Pero la misericordia de Dios y su paciencia para con él, acordándose de que era polvo, lo llevó a proveerle una persona. ¿A quién le proveyó? A su hermano, a Aarón, que lo ayudara. Fijaos cuánto amor que Dios le había puesto en el corazón a Aarón salir ya en busca de su hermano. Es algo curioso, no sé si os habéis dado cuenta alguna vez. En el versículo 14, en la mitad, ¿qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Y dice, bueno, ya que no te reconoces a ti, aunque sea reconocer a tu hermano, ¿no? Además, ¿qué le dice? Ya ha salido a tu encuentro. Fijaros si Dios sabe todas las cosas y a pesar de eso nos da la oportunidad. Dios se deleita en darnos las oportunidades, a pesar de que igual sabe de que le vamos a desobedecer, pero Él nos las da para que quede muy claro lo que Dios está obrando. Dios ya sabía cómo iba a responder Moisés y sin embargo le estaba presentando toda esa oportunidad delante de su corazón, porque el deseo y el plan primero de Dios fue que fuese Moisés el que hiciese todo esto. Le proveyó a su hermano. ¿Sabéis una cosa? ¿Quién hizo los milagros? Dios. Bien, bien, vale, bien. 2 puntos.
Dios, efectivamente, efectivamente. Eso es profundo. Pero sí, a lo que voy es a que pensemos de la oportunidad que Dios había dado, el llamado que Dios había dado a Moisés. Yo sé que muchas veces estamos completamente condicionados por Hollywood. Reflexionando en este pasaje me daba cuenta de que es mucho más fuerte una imagen que 1000 palabras. ¿Quién os viene a vuestra mente que hizo los milagros? De verdad, así, sin que sospechéis nada. Si te lo dicen así rápido, todos diríamos Moisés. Vale, vamos a leer en el versículo 27 del capítulo, de ese mismo capítulo, del 4, ¿vale? El Señor le dijo a Aarón: anda a recibir a Moisés en el desierto. Así que fijaros lo que dice la palabra, que Aarón se fue a Horeb a buscarle a Moisés. Y nuestra mente es Hollywood, ¿no? Ahí llega Moisés y se encuentra con Aarón. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Aarón realizó las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó, Dios tuvo misericordia, gran compasión de Moisés. No le lanzó el rayo que merecía, no se le abrió el suelo y lo tragó, le envió a su hermano, para que le ayudara en su ministerio. ¿Sabéis lo más triste? Que Moisés tuvo miedo de Faraón. Moisés tuvo miedo del pueblo. Moisés tuvo miedo de sí mismo en lugar de confiar en Dios. Y al final acabó poniendo su confianza en la presencia de su hermano, cuando era Dios mismo quien le había dicho que lo iba a acompañar. Ah, si viene Aarón, vale, entonces sí voy. Es triste, ¿eh? Si lo analizamos es triste, ¿verdad? Pero eso somos nosotros, ¿eh? No quiero levantar aquí el dedo para... Estamos reflexionando en Moisés, porque eso somos nosotros, ¿eh? Los que ponemos excusas a nuestro Dios cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, los que ponemos esa desconfianza de que es Dios el que obra a través de nosotros, y por eso estamos como pueblo de Dios frenando una y otra vez la obra de Dios, porque no le creemos y ponemos excusas, Sin embargo, lo que quiero repetir hoy, y la promesa que hoy quiero traer, es que Dios es grandemente compasivo con nosotros, lento para la ira. Él es paciente y en su misericordia nos irá llevando adelante. Debido a la compasión que Dios nos tiene, no rechazó a Moisés como líder de su pueblo y le permitió participar en todo el proceso de liberación de su pueblo, mientras que trabajaba en él, en su corazón, su carácter y la sanidad de sus heridas emocionales. A lo largo del tiempo vemos un Moisés
con una paciencia, clamando al final por ese pueblo, al que antes hubieran mandado, por favor, baja el rayo y llévate a este pueblo. Luego acaba con el tiempo diciendo, no Señor, no nos destruyas, ten misericordia, acuérdate de que eres lento para la ira, por favor. Así que Dios obra en su misericordia con nosotros. Veamos otro episodio en el que la palabra nos revela de una forma asombrosa que, como dice el Salmo 84:15, el Señor es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Vámonos a Marcos. Vámonos a Marcos. Aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Marcos capítulo 15, versículos 16 al 37. Es otro texto largo, así que atentos, ¿vale? Intento ir rapidito, ¿vale? Quiero que analicemos la situación. Del 16 al 37. Los soldados llevaban a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura y luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Esto es burla, ¿eh? Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchad, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Dejadlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Jesús había sido condenado injustamente. La gente, en lugar de defenderlo, que gritaba: ¡crucifícalo! Eran aquellos que quizás habían sido sanados o tenían familiares que habían sido sanados o liberados de espíritus. ¡Crucifícalo!, decían. Las burlas de los soldados llegaron al extremo.
Estoy hablando de la paciencia, ¿vale? Quiero que reflexionemos en la paciencia de Dios. Ya que le acusaban de pasar por rey, le colocaron una corona de espinas, que se la clavaron en la cabeza. La película de la Pasión es bastante realista en todas estas escenas. ¿Cuántos habéis visto esa película de la Pasión? ¿Sí? Es realista en estas escenas, ¿verdad? Se la clavaron. Ahí sí se ve esa burla bestial, ¿no? Lo golpearon repetidas veces, probablemente, ¿no?, incrustándole esas espinas, ¿no?, en su sien. Lo escupieron despreciándolo. La gente que pasaba y lo veía en la cruz no les daba pena, sino que ¿qué hacían? Lo insultaban. En vez de tener misericordia, lo insultaban. Fijaros la cuadrilla, ¿no? O sea, fijaros qué era lo que estaba delante de él. Cuando tuvo sed, le dieron vinagre. ¿Qué merecían todas estas personas? Dímelo tú. Matarlas. Muerte, pero muerte, vamos, o sea, rayos de fuego, no sobre sus cabezas, ¿no? Era un regodeo del mal, era el mal en extremo. Nosotros sabemos que eso era un plan de Dios para llevar nuestro pecado, que lo que Jesús y el menosprecio que Jesús estaba recibiendo, las burlas y la exhibición, esa era la que nosotros merecíamos. Nosotros sabemos eso, pero ellos que lo estaban haciendo, no. Y reflexionando en la paciencia de Dios, de verdad que yo creo que si nosotros hubiéramos sido Dios, habríamos lanzado el rayo, ¿verdad? Él podía haberles destruido, Él tenía el poder para destruirles o matarlos poco a poco. Tenía el poder para ello, pero Dios, Jesús como Dios, contuvo su ira, En Lucas 23, en el versículo 27, nos dice... Lucas 23, 27. Le seguía mucha gente del pueblo, incluso las mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas, las únicas que le tenían compasión, ¿vale? Estas eran las únicas que le tenían compasión. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mirad, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Hemos leído en Marcos que ambos ladrones lo insultaban. Dice aquí, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no tuvo compasión de sí mismo, sino que se compadeció de los demás. No tenía amargura ni enojo, sino paciencia y compasión por los demás, por los otros.
Nosotros debemos aprender de su actitud. Esta exhortación es para nosotros que somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros tenemos que aprender de esa actitud. No tenemos que dar lugar a la autocompasión en nuestras vidas, porque nos va a llevar a vivir amargados, a estar todo el día quejándonos y a estar enfadados. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando nosotros nos miramos a nosotros, fijaros, si Jesús tenía motivo para estar hecho polvo, ¿lo tenía o no tenía? Todo el del mundo. Para poder estar llorando por los desprecios de los demás, por el dolor que le hacían, ¿sí? Por toda la injusticia que estaba cayendo sobre él. Tenía todos los motivos, el motivo del mundo mundial, como dirían los niños. Pero ¿qué hizo? No se compadeció de sí mismo. No se compadeció de sí mismo. Su actitud era otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Nosotros aprendemos de nuestro Maestro a sentir compasión por los demás, a tener paciencia con nuestro prójimo. Si somos llamados a ser como Jesús, eso quiere decir que también nosotros tenemos que ser lentos para airarnos y llenos de misericordia. Sí, porque nos gusta cuando lo escuchamos en él. Dios es lento para hablar y dice, menos mal. Pero en la misma medida nosotros también somos llamados a ser lentos para la ira, ¿verdad? Y grandes en misericordia. Como Jesús lo hizo, tenemos que aprender a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Dice el Salmo 103, versículo 10, que no nos ha tratado Dios conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras maldades. ¿Qué tenía que entregarnos como paga por nuestro pecado? ¿Qué dice la palabra que es la paga del pecado? Muerte. Y es una muerte eterna, es una separación eterna de Dios. Sin embargo, dice la palabra que a todos los que hemos creído en Jesús, a los que hemos aceptado ese sacrificio suyo en la cruz como el pago por nuestros pecados, ¿hemos recibido qué? ¿Muerte? No, ¿qué hemos recibido? Vida. ¿Y una vida cómo? Eterna. Y una vida plena, una vida abundante. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ¿verdad que no? Nos ha llenado de vida, nos ha dado todo lo contrario de lo que merecíamos. ¡Cuánta bondad! ¡Cuánta paciencia! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánto amor! Aprendamos de nuestro Maestro. Es una bendición para ti que Dios sea lento para la ira. Dale gracias por ello. Alábalo como Él se merece, pero imita también su actitud. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque estamos delante de tus ojos completamente desnudos. Que no hay tontería que te podamos decir. Tú conoces, oh Dios, nuestra fragilidad mucho mejor que nosotros. Sabes perfectamente que somos polvo, que necesitamos tu ayuda continuamente. Y por eso venimos, Señor, a extender nuestra mano y a pedirte esa ayuda para que nos ayudes, Señor,
a no caer en autocompasión, para no caer en autolástima, para no llenar nuestra vida de incredulidad, de rabias, de odios, de amarguras, Señor. En el nombre de Jesús, líbranos de eso, Señor, sino más bien ayúdanos a ser como tú eres, lento para la ira, grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos castigas rápidamente, porque tú nos esperas. Así, Señor, como nosotros a nuestros niños, ¿no?, cuando los ayudamos a comenzar a caminar y nos caemos y vemos que se caen y nuevamente los agarramos hasta que les vemos dar esos pasitos. Así, Señor, tú eres paciente, paciente con nosotros, paciente con nosotros. Gracias, Señor, te damos por esa enorme paciencia, porque no nos has destruido ya a pesar de nuestro mucho pecado, Señor, sino que tú nos sostienes día tras día. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a saber esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder decir y tener misericordia para con los demás y decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Señor. Llena nuestro corazón de perdón y misericordia, así como tú la tienes para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser ese Padre que necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.